Les saludo a todos los amigos de Sede, a la familia, a la gran familia de Sede, a nuestra familia de la fe, a los pacientes del Dr. Elías. En esta tarde tenemos la bendición de poder nosotros congregarnos desde nuestros hogares, usted desde su hogar y nosotros de nuestros hogares, y poder hacer un culto de gratitud para el Señor. No dejando pasar todos los días sin poder acordarse del Señor, es que nos reunimos cada sábado. Usted y yo tenemos una cita con el Señor. Y en esta hora yo los invito a los amigos de Sedes, a la familia de la fe, que podamos orar. Donde usted esté, mi hermano, dentro de lo posible, donde usted esté, pueda cerrar sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, dulce Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que por tu bondad, Dios de la gloria, tú llegues a cada uno de las personas que nos están viendo, Señor. Oh, Señor, al que está afligido, el que está pasando un proceso, el que recibió una mala noticia, Señor, en esta semana, Padre amado, te pedimos que tú lo fortalezcas y lo llenes, dulce Espíritu Santo. Tú eres nuestro pronto socorro, Señor. Y tú dijiste, Señor, Padre amado, que no estaríamos solos, Señor, que nos acompañarías, Padre amado, hasta el fin de nuestros días, Padre de la gloria. Y así ha sido, porque tú eres fiel y justo y verdadero para cumplir tus promesas, porque tú eres un Dios de pacto, que has hecho pacto con tus hijos para los que te buscan, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido, dulce Espíritu Santo, que tú llegues ahí a los hospitales, Señor, a las cárceles, Señor, a los hogares, Señor, donde te necesitan, donde claman tu nombre, Señor, que tú puedes llegar, así como un día llegaste a nuestro hogar, Señor, así como un día cuando estaba todo destruido, Señor, tú llegaste a nuestro hogar y nos diste vida y vida en abundancia, y te agradezco, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados amigos, después de haber hecho esta oración desde su corazón, damos inicio a la palabra de Dios. Amén. Pero antes de ir a la palabra, quisiera compartir con ustedes un versículo bíblico. Cuando usted se encuentre en aflicción, cuando usted se encuentre en problemas o en agradecimiento, dice su palabra en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé. Y esa es una promesa que el Señor ha hecho para estos tiempos, para sus hijos, para sus amigos. Amén. Cuando usted esté en dificultad, yo no sé qué problema usted pueda tener, pero lo que sí sé, que si usted clama al Señor, el Señor viene a su rescate. Dice su palabra en Apocalipsis 3:20 que Él está a la puerta y golpea. El que abre, el Señor entrará y cenará con usted. Así como un día lo hizo con nosotros, así como un día llegó a nuestra vida, amigo, amiga, hermano, Él está atento. Él está atento con su oído para poder suplir cualquier necesidad. Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios de lo imposible y está en medio de todos los procesos con usted y con nosotros. Y ahora les invito a pasar a esta poderosa palabra de Dios que el Señor preparó para nuestro oído. Prepara nuestros corazones, preparemos nuestro oído, nuestra mente para poder recibir esta palabra.
Amén. Buenas tardes, queridos hermanos. Es un grato placer poder conversar con ustedes, estar con ustedes en esta conversación, o más bien dicho, explicación de algunas cosas, unas preguntas que toda la humanidad se hace. Si existe Dios, ¿por qué existe la pobreza y la miseria? Para entender esto vamos a indagar un poquito en el corazón del hombre y vamos a ver qué específicamente es o cuál es la razón que produce la pobreza y la miseria. En Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20 dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Puede hacer cualquier cosa. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Los pobres, ¿por qué existen? Vamos a ver, ahí hay dos cosas, porque hay dos cosas de las que vamos a hablar hoy día. ¿Por qué Dios no alimenta a los pobres y por qué simplemente no hace un milagro y alimenta a todos los pobres? Y la otra pregunta es: ¿por qué Dios no predica en forma directa y nos utiliza a nosotros para predicar? Y vamos a ver todas las razones por qué. Pero primero vamos a empezar por la pobreza, por el hambre, por todo lo que es. ¿Por qué existen los pobres? Bueno, hay una explicación que es científica, que tiene que ver, por ejemplo, en Chile se habla de la cultura del pobre. La cultura del pobre tiene una mentalidad y por lo tanto tiene una forma y un estilo de vida con un pensamiento que todos se lo deben dar. Y básicamente es una cultura, no es solamente una persona que es pobre porque sí, sino que hay una cultura que se hereda a los hijos, y obviamente esta cultura la mantienen todos los que hacen posible esta cultura. Eso es del punto de vista científico, y muchas personas se mantienen en esa cultura y muy pocos salen de esto adelante porque salen de esa estructura cultural que finalmente les permite salir de esa pobreza. Esa es una explicación científica. Ahora vamos a buscar la explicación social. No es necesario que estemos de acuerdo o no con estas explicaciones, porque son explicaciones. La social es la injusticia, donde el pobre no tiene los mismos resultados en la vida. Lo injusto en la vida es que no tengamos todos las mismas igualdades de oportunidades para poder conseguir algún resultado. La igualdad de resultados no es posible porque siempre va a haber gente que haga las cosas mejor y otro que las va a hacer peor, por su actitud, porque no sabe, por un montón de cosas. Pero en esencia se produce básicamente la injusticia porque no está la igualdad de oportunidades y porque tampoco está la igualdad de resultados. Independiente de que haya igualdad de oportunidades, tampoco está esa igualdad de resultados porque algunos hacen las cosas bien y otros las hacen mal. Entonces, ese es parte del tema de la parte social de justicia, pero tiene otra explicación que es mucho más profunda y es en esa que nos vamos a concentrar. La espiritual es totalmente distinta y se ve de un mundo espiritual total y completamente diferente a cómo se ve la pobreza social. La Biblia nos habla y dice: bienaventurados los pobres de corazón, porque humildes, entre paréntesis, pobres son los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. Quiero hacer un hincapié en esto: de ellos es el reino de los cielos. No es que para ellos, sino que es de ellos. Y esto es bien sencillo: los humildes de corazón alcanzan el favor y la gracia de Dios, y básicamente son ellos los que van a heredar el reino de los cielos. Los orgullosos no, los que tienen mucho ego no, claramente por una situación de ego, porque ellos son sus propios dioses. Ahora vamos a hablar de la pobreza y vamos a ver cómo la sociedad en sí es muy injusta, y vamos a encontrar esa razón que yo les decía que es muy profunda y es exactamente la causa de lo que es la pobreza social. El hambre infantil. Vamos a darnos cuenta que 20,5 millones de bebés están con bajo peso al nacer, 1 de cada 7, y esto la mayoría se concentra en las zonas de África y algunos pueblos un poco orientales.
148,9 millones de niños menores de 5 años son afectados con retraso de crecimiento e incluso desarrollo intelectual. Esto equivale al 21%, 21,9% para ser exacto. 40,5 millones de niños con bajo peso para su estatura son el 7,3% de toda la población infantil. Y aquí viene lo más importante. Según las Naciones Unidas y varias instituciones científicas, mueren 24.000 personas al día de hambre. Al día. Y eso significa que del total de personas que mueren por día, que son 150.000 personas por día, el 16% de estas personas se mueren solo por hambre. Mueren muchos más por hambre por año que los que han muerto por COVID. Por año mueren 8.760.000 personas por año. Y en el caso del COVID, en 2 años han muerto 3.283.727 personas hasta el día de ayer. Y en cuanto a la cantidad de muertes en 2 años, son 17.520.000 personas. Es decir, 5,34 veces más muertos por hambre en estos mismos 2 años de los que han muerto por COVID. Y saben, no he visto ninguna televisión, ni ningún medio de comunicación, ni tampoco las redes sociales haciendo alarde de esto. Incluso las redes personales, la mayor parte de las personas lo utilizan para incrementar su propio ego y salir adelante con los youtubers y los influenciadores, que son también, pero no están preocupados de otra cosa que del micromundo del yo y de cómo ellos pueden influenciar a otras personas, donde básicamente se exalta el ego. Y obviamente es la profunda y el profundo problema de la sociedad que causa todas las cosas. Y eso es el punto de vista de científico social, ya de lo que está sucediendo. Y los políticos dirían, hagan que los ricos arreglen todo esto. Y eso es precisamente la razón donde uno encuentra que está el egoísmo. Porque cuando uno mira lo que Jesús hizo, fue tan diametralmente distinto. Y aquí vemos la ofrenda de la viuda. La ofrenda de la viuda fue, según Jesucristo, que fue lo que estaba mirando, eran 2 monedas que proporcionalmente para ella era mucho dinero, porque no tenía dinero. En cambio, los ricos daban lo que sobraba. Entonces, lo que Dios está planteando es otra cosa. Que si te sobra comida, tú también le puedes dar a los que se mueren de hambre. Eso es lo que Dios está diciendo. Proporcionalmente, pero definitivamente los que tenemos para comer podemos darle a los que no tienen para comer. Y eso es lo que Jesús planteaba. ¿Y por qué dicen los políticos que el rico tiene que hacerlo? Porque no quiere hacerlo él mismo. Si los políticos estuvieran dispuestos a bajarse las cuotas y a bajarse los sueldos y dárselo a los pobres, entonces les empezaríamos a creer. Pero no sucede eso. No sucede, porque el egoísmo está en el más pobre y está en el más rico. El problema entonces no es el que tiene el dinero para dar, ya sea poco, sea mucho, sino que está en la profundo del corazón, en la raíz del egoísmo de cada ser humano. Y el egoísmo viene del ego. Y del ego nace el individualismo y nace toda la maldad, como ya lo hemos visto en otras clases. Por lo tanto, claramente, la profunda razón de la pobreza y de la miseria del ser humano claramente es el ego, que genera el egoísmo, y en aquellos que se creen poderosos y quieren luchar por justicia, muchas veces matan a mucha gente injustamente, solo por pensar diferente a ellos. Entonces, es así como vemos que el ego, mostrado a través de el dinero o a través de mentalidades que buscan justicia cometiendo actos de injusticia, obviamente son solamente ego donde se creen dueños de la verdad, de ideologías que claramente destruyen al ser humano y lo matan, literalmente lo matan, ya sea de hambre o a balazos, da lo mismo. Sigue siendo el mismo ego que se creen dueños de la verdad y van a cambiar el mundo a través de las balas o a través de la fuerza. La pregunta entonces, ¿quién debiera alimentar a los pobres? ¿Y por qué Dios no alimenta? ¿Por qué Dios permite eso? Entonces, aquí estamos viendo claramente que
Cuando vemos la Biblia nos enseña que cuando el pueblo tuvo hambre, Jesucristo tomó 5 panes y 2 peces, los multiplicó y alimentó a 5,000, sin contar niños y mujeres. Pongámosle 12,000, entre niños, mujeres y hombres. Y eso lo hizo con 5 panes y 2 peces. Dios podría hacer esto, ¿qué rato? Entonces, ¿por qué Dios y Jesucristo permitió que le colocaran un perfume tan caro en su cuerpo cuando hay tantos pobres? ¿Y por qué Dios permite que existan estos pobres? ¿Y por qué existe la pobreza? La pobreza claramente existe por la falta del cumplimiento de lo que Dios viene enseñando desde el principio de la humanidad. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo cuando a ti mismo. Cuando tú amas a Dios, recuerda que Dios es amor. Cuando tú amas el amor, más que a ti mismo, más que al propio ego, más que a mí mismo, porque yo estoy incluido en esto, entonces cuando nos amamos a nosotros más que a Dios, claramente existe el egoísmo. Y en ese punto claramente existe el hambre. Y en ese punto claramente existe la miseria humana. Por lo tanto, la raíz de la pobreza y la miseria es la desobediencia al primer y segundo mandamiento, que amarás a Dios por todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando amas a Dios por sobre ti mismo, recién entonces has aprendido a amar el amor de una manera que ya el prójimo no se muere de hambre, porque si amamos al prójimo, claramente no le vamos a permitir que se muera de hambre. Si tú amas a tu hijo, no vas a permitir que se muera de hambre, porque lo amas. Es donde el amor existe en igualdad de condiciones, que el amor a mí mismo es cuando realmente hay un equilibrio y una salud en el amor a Dios, al prójimo como a ti mismo. Pero eso te lo da Dios. Solo por no cumplir el primer y segundo mandamiento existe específicamente el hambre, porque Dios nunca lo quiso. Dios siempre quiso que amáramos a Dios por sobre todas las cosas para sacar el ego, y Dios siempre quiso que amáramos al prójimo como a nosotros mismos, y no habría hambre, no habría delincuencia, no habría nada. Dios hace rato viene dando la solución al mundo, y hace rato quiere que el hombre no viva en forma miserable y no viva en forma pobre, porque no fue el plan de Dios. Dios creó para el hombre un Edén, no la pobreza ni la miseria. Eso es producto del hombre, producto del ego que está en su corazón, que no quiere sacarlo de su corazón y prefiere endiosarse a sí mismo y creerse dueño de la verdad, que tener un Dios que se llama amor por sobre sí mismo para poder amar a los demás en igualdad de condiciones. Y esa es la razón de la miseria humana, es la razón de la pobreza. No existiría el hambre, ni la delincuencia, ni nada de esas cosas si estuviéramos bajo el alero del amor, o sea, Dios. Si todo el mundo tan solo escuchara y sacáramos el ego de nuestros corazones, saldría el egoísmo y no habría nadie muriéndose de hambre, no habrían fronteras, no habrían nacionalidades, porque no importarían. No estaríamos defendiendo una frontera, estaríamos defendiendo el amor y el bien mayor. Y eso es lo que Dios siempre quiso para el hombre, pero el hombre no ha querido escuchar a Dios y le echa la culpa a Dios, que si Dios existiera, no existiría el hambre. Dios existe, creó al hombre y creó el mecanismo para que esto no sucediera, mas el hombre decidió no escuchar. Yo sueño con la ciudad donde cada uno no tengamos ego. Sueño con una ciudad, la ciudad de los sueños. Con una ciudad donde salga el mal, donde salga la delincuencia, donde salga el hambre, donde salga todo lo que es injusto, donde salga toda la injusticia, toda la maldad, todo aquello que hace el hombre miserable. Sueño con esa ciudad, y esa ciudad se llama ciudad de los sueños, y esa ciudad se construye amando a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, sacando el ego de nosotros, sanando nuestros corazones, y esa ciudad tiene nombre, se llama Nueva Jerusalén. Lucas capítulo 21, versículo del 1 al 5 dice: levantando los ojos y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, y en el templo se está refiriendo, y vio también a una viuda muy pobre que le echaba allí 2 blancas, que es muy poco dinero, y le dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque echó una parte importante de lo que tenía para poder ayudar a otros. Ese es un espíritu lleno del corazón de Dios.
Y dijo Jesús, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobraba, mas esta de su pobreza, sin egoísmo, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. ¡Wow! Luego Dios se encarga de proveer a esa mujer, porque Dios siempre, yo con mi familia cuando éramos chicos nos tocó vivir situaciones difíciles y me escuchara historias de mi mamá cuando calentó. No había que comer. Pero mi madre, con mucha fe, tomó una olla, le colocó el agua, se puso a orar y a llorar. Y le dijo, Padre, yo sé que tú vas a proveer. Colocó la olla, encendió el fuego del gas con lo poco que había. Pasaron 20 minutos y llegaron con una bolsa de mercadería. Ese día comimos porotos. Dios nunca falla. Solo debemos aprender a confiar. Perdón. Voy a seguir leyendo, pero quiero que aprendas a confiar. Quiero que sepas que el alimento puede venir del cielo como maná. Pero solo si crees y si estamos dispuestos a abandonar el egoísmo, esto puede suceder. De otra manera no va a suceder. Y unos hablaban, Jesús decía, y unos hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas. Votivas viene de votos. Quisieron un voto, pero no entendieron lo que había detrás de eso. No entendieron lo que Jesús estaba diciendo. Dios no quería un templo lleno de piedras preciosas. Dios quería un corazón lleno de amor. Y eso es lo que Dios quiere. Y en cuanto a estas cosas que veis, dice Jesús, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. A Jesucristo no le interesaban los templos. De hecho, Él no construyó ninguno. A Jesucristo le interesaba construir personas. Le interesaban las personas que querían salir del egoísmo y querían salir de sí mismos. Lo que realmente interesa y lo que puede sacar al hombre de la miseria humana es sacar el ego del corazón del hombre. El ego es lo que produce la testarudez, la rebeldía, ser dueños de la verdad. Una persona enojona es una persona con mucho ego porque las cosas no se hacen como ellos quieren. ¿Qué buscaba Jesús en estas ofrendas? No eran para Él, eran para el templo. No las necesitaba. Lo que buscaba era la expresión de amor y de fe, para el crecimiento de amor y de fe en cada persona. Cuando esa viuda dio esas dos blancas, lo que estaba dando era amor, porque sabía que Dios iba a estar detrás de ella. Ella estaba dando amor y estaba dando fe. Y cuando una persona da, está dando lo que tiene que dar en su corazón. No está dando lo que le sobra, está dando amor y está dando fe. Y eso es lo que Dios busca. Y por eso damos, para poder crecer en amor y en fe en cada persona. Y si esto llega a generalizarse, créeme, no existirá más el hambre. Y esto es muy importante. Cuando damos por amor, estamos haciéndolo para Dios y con Dios, porque Dios es amor. Estás aplicando el arma más poderosa, que es el amor, y por lo tanto es ahí cuando se florece la gloria de Dios, en el amor y en la fe. Es la única forma de que crezcamos y salgamos del ego para poder construir una sociedad mejor. Ahí está la solución de todos los males de la sociedad. Le falta a la sociedad esto para que podamos generar un porvenir mejor. Dios nunca quiso esto para la sociedad, el mal. Y Dios no impone su sabiduría. Dios no impone su amor a nadie. Dios, cada cual le permite escoger. Y cada cual va a ocupar y va a caminar el camino que esa misma persona escogió. Cuanto más terrenal seamos, más apego tendremos a lo terrenal. Más te apegarás a los bienes que tienes. Más te apegarás al dinero que tienes.
Y ahí se verá la verdadera espiritualidad de una persona. Cuando una persona más se apega a las cosas terrenales, menos espiritual es. Y cuando ya entiendes que eres espiritual, cada día necesitas menos para vivir. El cuerpo de Cristo era el encargado de alimentar a la gente que necesitaba. Si vemos en el cuerpo de Cristo, el que hacía las obras del ministerio, Efesios 4, capítulo 12, decía que el ministerio había sido hecho para perfeccionar a los santos, para que hicieran las obras del ministerio, que se basan en el amor, en el servicio al prójimo. Cuando le sirves al prójimo, le estás sirviendo directamente a Jesús. Cuando le das de comer al pobre, le estás dando comer directamente a Jesús. La iglesia primitiva entendió esto y lo entendió de una manera tan importante que lo que fluía era el amor a Dios y al prójimo por sobre toda otra cosa, y eso incluye el dinero. Ahora, esto se logró en base al amor y a la fe. La iglesia primitiva sabía esto. En Hechos capítulo 2, versículo 44 dice: todos los que habían creído estaban justos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos los según la necesidad de cada uno. Ya no existía egoísmo, sino el amor que superaba el egoísmo. El amor superaba el egoísmo. Solo así se puede encontrar la verdad. Lo terrenal perdió todo su valor y el bien mayor era la meta. El bien mayor es el amor a Dios, el prójimo. Y era la meta, no podía ser destruida por ningún bien individual. Y esto Dios lo dejó clarito con Ananías y Zafira, que tuvieron el bien individual por sobre el bien mayor y pagaron las consecuencias de eso. Porque el hombre paga las consecuencias cuando pone el bien individual por sobre el bien mayor. La decisión de Ananías y Zafira es la decisión que ha tomado la sociedad moderna. El servicio al prójimo y el dar al prójimo es la forma de servir a Dios. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Eso lo dice directamente Jesús. Y el amor sin Mateos capítulo 25, 35 y 36. El amor sin acción no es amor. La prédica de amor nunca superó el amor en acción. Nunca. La mejor predicación de amor es dar al que necesita. Si lo hiciéramos, no moriría la gente de hambre. ¿A cuántos hemos alimentado este último mes? Buena pregunta. Los responsables del hambre son una sociedad que no quiere escuchar, que no quiere sacar el ego, que sigue viviendo en el egoísmo, el individualismo, que obviamente está destruyendo toda la humanidad y el mismo planeta. Una sociedad que no quiere sacar lo malo que hay en su corazón y no quiere abrir su mente a los pensamientos de Cristo. Acuérdate de la palabra metanoia, que significa arrepentimiento. Arrepentimiento es metanoia en griego, que significa apertura de mente. No quieren abrir sus mentes y su ego claramente les han cegado la vista. Donde existe el egoísmo, siempre existirá la injusticia. Siempre. Porque el acaparamiento siempre hará que otros no puedan tener. La iglesia que predica de amor pero le faltan las acciones, claramente no tiene amor. Jamás Dios quiso que la gente pasara hambre. Dios dio la solución. Y predicar. ¿Por qué Dios mismo no lo hace y predica Él mismo? ¿Por qué nos manda a nosotros? Muy sencillo. Primero Dios ya lo hizo, envió a su Hijo unigénito para predicar. Primero envió profetas y los mataron a todos. Después envió a su Hijo y también lo mataron. ¿Alguno de nosotros daría a su Hijo para salvar a otros? Yo no. Yo no podría hacer eso, pero Dios sí lo hizo. ¿Qué ha hecho Dios entonces para la humanidad? Ha hecho todo lo que ha podido. El problema es que la humanidad no quiere abrir su mente a los pensamientos que son más altos que son los de Dios. La iglesia era la encargada, la iglesia primitiva era la encargada de predicar la palabra, de atar y desatar a todo demonio, a toda maldad que existía en la humanidad. Pero en vez de atar y claramente destruir la maldad en el corazón del hombre, la iglesia se hizo parte de eso. Y ahí nació la religión, que mataban a gentes en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios. Lo cuarto es un estudio que se hizo en Estados Unidos. Les dejé el link ahí en la parte de arriba para que lo vean. Un estudio de 40,000 personas entre 8 a 80 años. ¿Cómo afecta la lectura de la palabra de Dios
a estas personas. Cuando leemos una vez a la semana, eso quiere decir cuando vamos a la iglesia y se lee la palabra de Dios para el sermón una vez a la semana, no cambió en nada la vida de las personas. Cuando la leemos 2 veces a la semana, tampoco impactó profundamente. Solo cuando se leía 3 veces a la semana, ya hubo un impacto en la vida de esas personas, que ya era más notorio. Pero escucha bien, de las 3 veces a la semana a la cuarta, se dispara el impacto que hay en una persona. Cuando una persona empieza a leer las Escrituras 4 veces por semana, mira lo que empieza a cambiar. El sentimiento de soledad cae en un 30%, la ira cae en un 32%, la amargura en cualquier relación que tenemos con el prójimo cae en un 40%, el alcoholismo cae en un 57%, y esto explica por qué los centros de rehabilitación cristianos tienen un 40% de éxito en comparación a una clínica como la Indisa o cualquier otra clínicas, y que tienen un 12.5%, porque está la palabra de Dios que tiene poder para cambiar a las personas. Un 57% abandonaron con solo empezar a leer la palabra 4 veces por semana. El sentimiento de parálisis espiritual, leerla 4 veces por semana, bajó un 60%. La pornografía bajó un 61%. Y aquí viene lo importante. Cuando la persona empezó a predicar de la palabra de Dios, empezó a hablarle a otros, resulta que su fe y sus actitudes que son positivas para su crecimiento aumentaron en un 200% los hábitos positivos. Pues ya en ese momento confías en la palabra de Dios. Y mira lo que vamos a decir ahora. Aumentó un 230 cuando disipulas a otras personas. Quiero que escuches esto, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra para partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La solución de la miseria está en la palabra de Dios, está en Dios. Está en salir del ego, y ahí saldrá el mal del corazón del hombre, saldrá el amor al dinero, saldrán muchas cosas. El crecimiento espiritual, que es la sanación del corazón, y la autonegación. El hambre desaparecerá de la tierra con el amor a Dios y al prójimo. Estas son las soluciones de Dios. Y aquí es importante, solo se puede decir que somos creyentes cuando hacemos con el prójimo lo mismo que haríamos con nosotros mismos. Por último, quiero dejarles la siguiente palabra de Dios. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Aquellos que estamos buscando el amor de Dios por sobre las cosas materiales y terrenales, claramente encontrarán el camino de Dios para solucionar los problemas de la humanidad. Y en Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40 dijo: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Ahí es cuando se sale del ego. Y el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De todos estos 2 mandamientos se desprende toda la ley de los profetas. Todos los que quebrantan la ley de Dios, el amor a Dios y al prójimo, claramente destruyen a la humanidad. Y esto se debe al mucho ego. Por eso que los ególatras no pueden entrar al reino de los cielos, porque tienen su propio Dios, que son ellos mismos. Los que se creen dueños de la verdad, de las ideologías, que claramente no han sacado el ego del hombre, tampoco lo ha hecho la política ni los gobiernos, solo Dios con su palabra, que es una espada que puede cortar y sacar el mal de nuestros corazones. La miseria existe por quebrantar estas leyes.
Y la solución es muy sencilla. Juan 14, 5 y 6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Dios no vino a cambiar el mundo, sino a salvarnos del mundo por el ego. Si tan solo el mundo y la sociedad escucharan la palabra de Dios, en Marcos capítulo 4, versículo 9 dice: el que tenga oídos para oír, oiga lo que la palabra de Dios está diciendo. Solo aquel que abre su mente más allá de su ego podrá escuchar y ver más allá y lo que hay más lejos de sus propios pensamientos. Con esto les dejo la motivación y la invitación para que seas parte de los que queremos formar una sociedad con amor, sin ego, sin maldad. Claramente sacar la miseria del hombre, el pensamiento miserable del hombre que está basado en el ego. Todas las guerras se han explicado por ego. Podemos salir de esta basura si tan solo decidimos perfeccionarnos y crecer espiritualmente hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Que Dios claramente les bendiga y les dejo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Amén. Palabra. Me impactó la palabra así como le llegó a usted, como me llegó a mí. Porque la palabra es de doble filo, va tanto para usted como para mí. ¡Qué tremenda palabra! Y ahora en estos momentos les invito a nuestros amigos, a nuestros pacientes del Dr. Elías, a nuestros hermanos de la fe, a pasar a esta alabanza. Amén. Gracias por tu aliento, por cada momento, derramas bendiciones sobre mí. Gracias por tu amor, porque eres bueno, amo tu presencia hoy aquí. ¿Cómo expresar mi alabanza? Y mi corazón vuela y mi vida renuevas cuando pienso en tu gran bondad. Es tan sorprendente que mi alma estremece cuando pienso en tu gran bondad. Solo por tu gracia, por misericordia, porque tus promesas son verdad. Me llamaste a vida, tú me hiciste libre. Es solo por tu amor. ¿Cómo expresar mi alabanza? Y mi corazón vuela y mi vida renuevas cuando pienso en tu gran bondad. Es tan sorprendente que mi alma estremece cuando pienso en tu gran bondad. Yo levanto a ti mi adoración, cantando de tu gran bondad, y proclamaré con mi corazón, cantando de tu gran bondad. De tu gran bondad. De tu gran bondad, asombrado estoy con tu gran amor. ¿Cómo expresar mi alabanza?
cantando de tu gran bondad. Fue una alabanza que llenó su corazón, así como llenó el mío. Mi hermano amado, mi amigo amado, mis pacientes amados del doctor Elías, uno prepara siempre una alabanza en su corazón, y cuando suena es como un bálsamo que entra en nuestra vida. Así que ahora queremos pasar a orar por los enfermos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, Padre bendito, yo oro, Señor. Yo oro, Padre amado, por los enfermos, Padre de la gloria. Señor, yo oro por esa gente que está postrada en una clínica, en un hospital, Señor, luchando por la vida, Padre amado. Señor, yo oro por esas personas, Señor, que están desfalleciendo, Padre amado, que no pueden dormir en las noches, Padre bendito. Señor, yo oro por ellos, Señor, para que tú traigas paz, Señor, tranquilidad, Señor, en medio de esta tormenta, en medio de los procesos, Señor, y tú traerás sanidad. Dice tu palabra, Señor, que tú traerás medicina y nos curarás, Padre de la gloria. Y en eso hemos creído, Señor, en el que tú, Padre amado, tienes el control de nuestras vidas. En el que tú, Padre bendito, tienes el control de todo, Padre amado. Tienes el control de esa enfermedad, Padre de la gloria. Y en el nombre de Jesús, Señor, declaramos sanidad en esta hora. Sanidad, Padre amado. Dice su palabra que donde estuviésemos 2 o 3, Señor, congregados en tu nombre. Y en esta hora, Señor, somos más de 2 y 3, Señor. Somos un ejército. Están los ángeles, Señor, a favor nuestro, Padre amado. En el nombre de Jesús, Señor, di la palabra, Padre bendito. Solo di la palabra, Señor, y será hecho. Y declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Declaramos liberación, Padre de la gloria, en este proceso, Señor. En el nombre de Jesús, oramos por todos, Señor, por todos los enfermos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Damos gracias a Dios por este hermoso culto que el Señor nos ha preparado a nosotros, ¿verdad? Que hemos hecho con tanta gratitud hacia el Señor. Y pasamos ahora a despedirnos de este hermoso culto y nos vemos, si es que el Señor no ha venido antes, si es que el Señor así lo permite, el próximo sábado a la misma hora por este mismo medio. Les mandamos un abrazo de parte del equipo de Sedes. Amén y amén.